Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy corresponde a ciencias naturales y nuestro objetivo será que ustedes conozcan qué son las cadenas tróficas. Entonces los invito a colocar la fecha en su cuaderno y el objetivo para comenzar con la clase. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Esta diapositiva no lleva lapicito ahí, por lo tanto no es necesario que ustedes la escriban en su cuaderno. ¿Ya? Vamos a responder las preguntas para que nos acordemos un poco de lo que vimos en la clase pasada. Número 1. ¿Qué son las adaptaciones en los seres vivos? La adaptación, niños, es un proceso de acomodación que presentan los animales hacia el medio ambiente, cómo ellos se insertan en su medio ambiente. Número 2. ¿Qué tipo de adaptaciones presentan los animales? Aquí vimos que habían tres tipos de adaptaciones. Una se llama fisiológica o estructurales, ¿ya? Que eso tenía que ver con la estructura que tenían los animales o los seres vivos. Por ejemplo, ahí decíamos que los carnívoros tienen los dientes diferentes que los herbívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan de alimentos muy distintos, ¿no es cierto? También vimos ahí la forma que tenían las patas, las aves, que son diferentes, en las que son aves rapaces a otro tipo de aves como eran los patos, por ejemplo, o el pingüino, ¿ya? También dijimos que habían diferencia en los picos de las aves, dependiendo de su alimentación. ¿Ya? Esas son características estructurales. Había otro tipo de adaptación que eran las morfológicas, que era el cambio que tenía un ser vivo dentro de su medio ambiente, que le permitía confundirse con él. ¿Se acuerdan? Y ahí vimos que habían dos tipos, que era el camuflaje y el mimetismo. Y había una tercera adaptación, que era las adaptaciones conductuales, que tenía que ver cómo era el cambio de conducta de algunos seres vivos dentro de su medio ambiente. Y ahí teníamos, por ejemplo, la hibernación, la migración y también el cortejo, cómo los animales cambiaban su conducta en el momento de aparearse. ¿Se fijan? Esos tres tipos de adaptaciones nombramos la clase anterior. Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre camuflaje y mimetismo? A pesar de que estas dos palabras se refieren a adaptación morfológica, no es lo mismo. Por ejemplo, el camuflaje es cuando la forma o color del organismo es similar a la del ambiente. Entonces el animal o la planta pasa desapercibido. No se nota a simple vista, ¿no es cierto? Y el mimetismo es cuando un animal puede cambiar de apariencia o se asemeja a otro animal. ¿Me entienden? No a su medio ambiente, sino que a otro animal. Y ahí dábamos el ejemplo de la oruga, que había una oruga que tenía la cara de una serpiente, por ejemplo. O hay algunas mariposas también que tienen unos círculos en sus alas que se asemejan a ojos. Entonces, este tipo de situaciones creaban el mimetismo. Se parece a otro animal. En cambio, el camuflaje se parece a su medio ambiente. Y ahí podíamos encontrar al camaleón, ¿ya? Que ese se llama el rey del camuflaje porque puede cambiar de color dependiendo dónde esté. También había otro animal que era el palote, que parecía un verdadero palo, entonces uno lo confunde, por ejemplo, con la rama de los árboles.
Habían otras, unas mariposas también que tienen de color verde, que parecen que fueran hojas en vez de alas. Entonces, todo este tipo de adaptaciones son de camuflaje. Uno no lo distingue a simple vista el animal. ¿Me entienden? Ya. 4. ¿Qué adaptaciones tiene el oso polar? Esa pregunta que está ahí iba de tarea, ¿no es cierto? Hay varios tipos de adaptaciones que tiene el oso polar. Mira, por ejemplo, tiene una piel gruesa, tiene mucha grasa acumulada y eso le permite a él soportar los grandes fríos que existen. Porque ustedes saben que vive en el Polo Norte y hace mucho frío. Por lo tanto, la piel que tiene el oso polar es muy gruesa y esto le permite mantener su temperatura, que no se congele, por ejemplo. También tiene otra adaptación, que sus patas delanteras son muy grandes y le permiten a él nadar, así como perrito, ¿me entienden? Con sus patas delanteras se impulsan como verdaderas aletas para nadar. Es muy buen nadador el oso polar. Puede nadar grandes distancias. Otra adaptación que tiene también es su pelaje de color blanco, que eso le permite camuflarse en la nieve. ¿Ya? Esos 3 tipos de adaptaciones, por lo menos, presenta el oso polar. ¿Se fijan? Aparte de la hibernación, porque ellos invernan en el invierno, ¿ya? Estas adaptaciones le permiten al oso polar sobrevivir en un ambiente donde es muy duro porque hace mucho frío. ¿Se fijan? Número 5. ¿Qué tipo de adaptaciones conductuales existen? Bueno, ya las nombré anteriormente, que era la hibernación, la migración y las conductas de cortejo que presentan algunos animales. ¿Ya? Eso, niños, lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Hemos visto los factores bióticos y abióticos, cómo los animales se sitúan en su medio ambiente, qué tipo de ecosistemas tenemos en Chile. Hemos visto harta materia, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver lo que son las cadenas tróficas y yo creo que ustedes lo van a entender bastante bien. Vamos con la clase. Miren esas láminas que aparecen ahí, ¿no es cierto? ¿Reconocen ustedes los animales que aparecen allí? Yo creo que sí. Muy bien, un cocodrilo y una cebra. Estos dos animales habitarán el mismo ecosistema. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Pueden habitar el mismo ecosistema, solo que el cocodrilo está más en el agua que las cebras que están en la sabana, ¿no es cierto? Pero pueden habitar el mismo lugar. Estos dos animales, ¿comerán lo mismo? ¿Se alimentarán de la misma manera? No, ¿no es cierto? Porque el cocodrilo es carnívoro y las cebras que aparecen allí son herbívoras. ¿Qué tiene que ver esto con las cadenas tróficas? Ustedes se preguntarán. Bueno, dentro de los seres vivos que encontramos hay dos tipos. Unos que se llaman autótrofos, que son los que fabrican su alimento. Y a estos organismos se les llama productores. ¿Quiénes son los autótrofos? Muy bien, son las plantas, los árboles. Ellos fabrican su propio alimento. Las plantas no pueden salir a caminar a buscar de qué alimentarse, ¿no es cierto? No, ellas solitas hacen su alimento. ¿Cómo lo fabrican? A través de la fotosíntesis. Y para eso necesitan la luz solar, el agua, el aire.
¿Ya? Con ese proceso de fotosíntesis, ellas fabrican su alimento. Por eso se llaman autótrofos. Y dentro de la cadena trófica, nosotros le llamamos productores porque producen. ¿Me entienden? Y hay otros seres vivos, aparte de las plantas, que se llaman heterótrofos. Y que son los que se alimentan de otros organismos. Por ejemplo, los animales, ¿no es cierto? A estos nosotros les llamamos consumidores, porque nos alimentamos de otros. El ser humano es un heterótrofo porque nosotros nos alimentamos de otros organismos, ¿no es cierto? Por eso que ahí aparece un elefante, aparece un león. Estos se llaman consumidores. Y dentro de los consumidores, ¿no es cierto?, de los animales, hay varios tipos, ¿no es cierto? Están los carnívoros, que son los que se alimentan de otros animales. Por ejemplo, el tiburón, el león, el tigre, el cocodrilo, el águila, el cóndor, muchos animales. El puma, el águila está ahí, ¿ya? El lobo, todos esos son carnívoros porque se alimentan de otros animales, comen carne, ¿ya? Carnívoros comen carne. También están los herbívoros, que son los que se alimentan solamente de plantas y de hierbas, ¿ya? Por ejemplo, el conejo, el elefante, la jirafa, la cebra, el huemul, el pudú también, ¿ya? Y ahí hay animales, ¿no ve? Aquí aparece el águila, el cocodrilo, el lobo, ellos son carnívoros. Y la cebra, el conejo y el ciervo son herbívoros. Pero hay otros que se llaman omnívoros, que son los que se alimentan tanto de plantas como de otros animales. Su cuerpo está capacitado para alimentarse de esos dos tipos. Por ejemplo, el cerdo, el ratón, el oso, el chimpancé, la gallina, el gato, el perro, ellos son omnívoros. El ser humano es omnívoro también, ¿no es cierto? Porque nosotros nos alimentamos de carne y de hierbas. ¿Ya? Y hay otro elemento que nosotros no nos habíamos percatado, pero se llaman descomponedores, que son los que degradan los restos orgánicos de los productores y de los animales muertos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un animal se muere, su cuerpo queda ahí, hay unos bichitos, unas bacterias, unos hongos, las lombrices, todo que reducen esos restos, ¿ya? Y los convierten en nutrientes. ¿Para qué? Para la tierra. ¿Se fijan? Gracias a ello, la tierra puede ser más fértil, puede generar más árboles. ¿Se fijan? Entonces, hay animales que se llaman consumidores, que pueden ser carnívoros, herbívoros, omnívoros y descomponedores. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, nos vamos a qué son las cadenas tróficas. Miren, ahí en el título dice cadenas tróficas o alimentarias. Las cadenas tróficas son las relaciones alimentarias que se generan entre los seres vivos que están dentro de un ecosistema. ¿Ya? Por ejemplo, las cadenas tróficas es quién se come a quién, por ejemplo, para que ustedes me entiendan. En las cadenas tróficas, las flechas indican el traspaso de energía o de alimento. Por ejemplo, aquí aparece una cadena trófica. Se llama cadena trófica porque van con eslabones. ¿Se fijan? Mire, parten del productor. ¿Qué son los productores? Las plantas. Luego vienen los consumidores primarios. ¿Cuáles serían en este caso consumidores primarios?
los animales herbívoros. ¿Se fijan? Las plantas dan energía o alimento al consumidor primario, que son los herbívoros. Luego vienen los consumidores secundarios, que vendrían siendo los animales carnívoros u omnívoros. ¿Se fijan? Y luego vienen los consumidores terciarios o superdepredadores que le llaman. ¿Ya? Entonces, la cadena trófica siempre parte del productor, siempre parte de las plantas. Mire, aquí aparece una cadena trófica. ¿Qué aparece allí? Pasto, pudú, puma, hongos y bacterias. Mire, el pasto tiene una flechita roja al pudú. ¿Por qué? Porque el pasto le da energía al pudú. Es el alimento del pudú. ¿Se fijan? El pasto da energía al pudú. El pudú le da energía al puma. ¿Por qué? Porque le sirve de alimento. ¿Se fijan? Y aquí abajito aparecen los hongos y las bacterias. ¿Y por qué aparecen esas flechas rojas? Porque el puma, el pudú y el pasto entregan energía a los hongos y las bacterias. Porque una vez que se muere el pudú, esos restos que quedan ahí se lo comen los hongos y bacterias. Lo mismo pasa con el puma y lo mismo ocurre con el pasto. ¿Ya? ¿Y el sol? ¿A quién le entrega energía? Al pasto, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama, niños, una cadena trófica. ¿El pasto le entrega energía al puma? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque el puma no se alimenta de pasto. Pero sí le entrega energía al pudú. Y el pudú, a su vez, le entrega energía al puma. ¿Me entienden, niños? Ya. ¿Cuál sería ahí el consumidor primario? Muy bien, el pudú. ¿Se fijan? Primario. El consumidor secundario sería el puma. Y el productor, en este caso, sería el pasto. Ya, miremos ejemplo. Miren, en esa cadena trófica, ¿dónde comienza la cadena? En el pasto, ¿no es cierto? El pasto, ¿a quién le entrega energía? ¿A quién le sirve de alimento? Al saltamonte, ¿no es cierto? Porque el saltamonte, cuando come pasto, se alimenta de él. El saltamonte, ¿a quién le puede entregar energía? Al ratón, ¿no es cierto? Si el ratón recibe energía del saltamonte. Y a su vez, el ratón le entrega energía a la serpiente que aparece allí. ¿Se fijan? ¿A quién le entregará energía la serpiente? Al águila. ¿Se fijan? El águila no le entrega energía al ratón. ¿Por qué? Porque el ratón no come águilas. ¿Se fijan? Esa es una cadena trófica. Los hongos y las bacterias, que son los descomponedores, van al final de la cadena abajito. En esa cadena trófica, a ver, ¿dónde comienza? Primero que nada. En las flores, ¿no es cierto?
Ahí comienza la cadena trófica. Y el sol le da energía a las flores, ¿no es cierto? Ya. Esas flores, ¿a quién le entregan energía para vivir? Al conejo, ¿no es cierto? El conejo, ¿a quién le entrega energía para su sobrevivencia? A la serpiente, muy bien. Y la serpiente le entrega energía a la águila. ¿Se fijan? En este caso, el águila sería un consumidor terciario o también se le dice depredadores. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan ahí, es un animal carnívoro que se come a otro animal carnívoro. ¿Se fijan? Entonces, por eso se les dice superdepredadores. Y todos estos eslabones, la planta, el conejo, la serpiente y el águila, le dan energía a los hongos que aparecen ahí abajito. ¿Se fijan? Por eso se llama cadena trófica, porque es una cadena de paso de energía. Miren, acá dice que en los ecosistemas existe un equilibrio dentro de las poblaciones que lo habitan. Y a veces por la acción del hombre o por un desastre de la naturaleza, ese equilibrio se altera y hace que aumenten o disminuyan las poblaciones. Por ejemplo, ahí aparece una cadena trófica, ¿no es cierto? ¿Dónde comienza esa cadena? ¿En el águila? No, ¿no es cierto? Comienza en la hierba que aparece allí. El sol le entrega energía a la hierba y esa hierba, a su vez, le entrega energía al degú. El degú son unos roedores, ¿ya? Son unos roedores pequeños. Y esos degú le entregan energía al águila. ¿Por qué? Porque el águila se los come. ¿Se fijan? Y también el águila, el degú y las hierbas le entregan energía a los hongos. ¿Por qué? Porque luego que ellos mueran, esa descomposición le va a proporcionar alimentos a los hongos. ¿Te fijan? Entonces, ese es un equilibrio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aumenta la población de gus, de roedores? ¿Qué ocurre con la hierba? Si hay muchos roedores que comen pasto, esa hierba va a disminuir, ¿no es cierto? Y eso va a provocar que a lo mejor otros animales que habitan el mismo ecosistema no tengan alimento. ¿Se fijan? O por ejemplo, ¿qué ocurriría si hay una sequía? Hay un desastre natural y se produce una sequía. ¿Qué va a pasar con los degú? Se van a morir, ¿no es cierto? Va a disminuir su población. ¿Por qué? Porque si se seca el pasto, ¿de qué se van a alimentar los degú? No tienen alimento, ¿no es cierto? Entonces eso va a crear que o se mueran o se vayan hacia otro lugar. ¿Y qué pasaría con las águilas entonces? También se verían afectadas, ¿no es cierto? Porque al no tener alimento, ellas también se podrían ir hacia otro lugar. ¿Se fijan? Entonces, en una cadena hay un equilibrio y eso hace que las poblaciones aumentan o disminuyan. Si hay muchos animales de cierta especie, eso implica
que se altera el equilibrio en otros animales. ¿Ya, niños? Esa fue la clase de hoy. Espero que ustedes la hayan entendido. ¿Ya? Vamos a desarrollar una actividad. ¿Ya? Dice ahí, observa esta cadena trófica y responde las preguntas. Y ahí en la cadena trófica aparece pasto, ratón, culebra, búho. La pregunta letra A dice, imagina si en esta cadena se introdujera un animal que se alimenta de lo mismo que el búho. ¿Qué ocurriría con la población de búhos y culebras? ¿Qué crees tú que pasaría si trajéramos otro animal que se alimenta de lo mismo que el búho? ¿Cuál podría ser? A ver. Podría ser una lechuza, ¿no es cierto? Que se alimenta de lo mismo que el búho. O un águila. ¿Qué ocurriría con la población de búhos y culebras? Letra B. Si en este ecosistema se produjera un incendio forestal, ¿qué pasaría con los productores y con los consumidores de esta cadena? ¿Qué creen ustedes que pasaría si hay un incendio forestal? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. La segunda dice que debes ordenar los recuadros que aparecen ahí y formar una cadena trófica. ¿Ya? Porque ahí hay 8 rectángulos que están desordenados. Tú tienes que ordenarlos formando una cadena trófica. Y número 3, vas a utilizar tu libro, vas a buscar la página 251 y aparecen unos recortables allí. Tú los vas a recortar y los vas a pegar en tu cuaderno formando una cadena trófica. ¿Ya, niños? Esa es la tarea de hoy. ¿Ya? Espero que hayan entendido la clase. Ustedes pueden buscar más información en su libro, ¿ya? Y espero que, como les digo, hayan entendido. Si tienen alguna duda, me llaman, me preguntan, ¿ya? Así que los dejo para que hagan su tarea muy, muy bien hechita, ¿ya? Nos vemos, un besito a cada uno y cuídense mucho. Chao, chao.